Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 5 y vamos a explicar la práctica 2, que es rectificadores de potencia. Nuestro equipo está conformado por José Alfredo, Joel, Mariana y yo, Montserrat. Yo les voy a explicar el primer circuito, que es un rectificador de media onda. Ya que nosotros tenemos hecho nuestro circuito, vamos a medir el voltaje y el amperaje de cada uno de nuestros componentes, que es el transformador en este caso, el diodo y la resistencia, para poder ver sus diferentes. Entonces, primero vamos a graficar lo que es la corriente en nuestro transformador, el voltaje en nuestro transformador y vamos a poner el voltaje en nuestra fuente. Aquí podemos ver cómo está funcionando nuestro rectificador de media onda, porque en el ciclo de la onda que no conduce pues, no está conduciendo, entonces está recto. Y ya en la parte de la onda que conduce es cuando ya forma esa parte de la onda. Entonces, pero se llama rectificador de media onda porque una la puede graficar porque no está conduciendo y la otra parte de la onda sí la puede graficar porque lo está conduciendo, porque está polarizado directamente. Entonces, si nosotros queremos ver los valores eficaces de esto, tenemos que ponerle en este botoncito y nos va a mostrar esto. Luego nosotros tenemos que ajustar los parámetros en los que queremos ver en un periodo completo, que es este, y podemos ver los valores eficaces. En la corriente de nuestro transformador es de 48.03, el voltaje es de 169.8. Entonces, de esta manera nosotros podemos ajustar los parámetros para elegir de los valores de nuestra forma de onda. Ahora queremos ver la forma de onda en el voltaje de nuestra resistencia, la corriente de nuestra resistencia y vamos a interpretar en el diodo, pero lo puse mal. Entonces, otra vez. Vamos a ver el voltaje de la resistencia y agregamos, y luego la corriente de nuestra resistencia y agregamos, y luego la corriente de nuestro diodo y lo agregamos. Entonces, podemos ver aquí que pues el voltaje de la resistencia está polarizando, como está polarizado directamente, el ciclo positivo, el ciclo negativo es el que más está graficando porque no está polarizado directamente, o sea, entonces se polariza inversamente y no conduce el diodo, entonces por eso esa parte de la gráfica es la que no se puede ver. Entonces así funciona un rectificador de media onda. Igual si queremos ver los valores eficaces, ponemos en la misma opción, ajustamos y agregamos aquí la pestaña para poder habilitar el de promedio y podemos ver el promedio de nuestro voltaje en la resistencia, que es 76. Corriente de nuestra resistencia, que es 30.6. Y por último, queremos ver el espectro de las frecuencias, perdón. Entonces tenemos que hacerlo graficando el voltaje de la resistencia. Y le picamos aquí para que nos suelte esta gráfica. Entonces vamos a estar viendo el voltaje de salida en la resistencia. Y vamos a ajustarlo en el pico para poder ver las amplitudes y las frecuencias de esta parte. Entonces vamos a agregar otro eje para poder ajustarlo. Y igual vamos a poner los valores para poder ver nuestras frecuencias y amplitudes. Aquí desaparecieron, pero los podemos volver a insertar. Y ya podemos ver las frecuencias y las amplitudes de esta gráfica, que es el espectro de frecuencias. Espectro de frecuencias, ¿verdad? Y esto sería todo por el primer circuito y mi compañera va a explicar el segundo circuito. Bueno, para este segundo circuito estaremos viendo un rectificador de onda completa, el cual es este que está aquí, y como sabemos, un rectificador de onda completa sirve para cambiar corriente alterna a una señal de corriente pulsada en la salida. Y esto lo vemos en la televisión, en computadoras, etcétera.
Lo más importante y lo primero que vamos a hacer es sacar el RMS de cada uno de estos componentes que tenemos aquí, que pues, lo conforman la resistencia, los dos diodos, el transformador y pues un voltaje de 120. Al empezar la simulación saldrá esto, que pues viene siendo los parámetros que tenemos ya establecidos y pues vamos a sacar el RMS, la cual es la raíz media cuadrática, y para este caso del rectificador de onda completa tiene un valor de VM entre la raíz de 2. Vamos a tomar el valor del voltaje de una resistencia, también vamos a tomar el voltaje que añadimos, que es el voltaje inicial, son los 120 volts, el voltaje del diodo, y vamos a tomar una corriente, el transformador. La vamos a añadir. Aquí tenemos nuestras 4 gráficas, las cuales vamos a ampliar un poco. Ya tenemos aquí y ahora sí vamos a sacar aquí en el botón donde dice RMS, van a salir los valores de cada uno de su raíz media cuadrática, de cada uno de los componentes que pusimos, y aquí está el resultado de los valores. Y de igual forma se le puede dar, aquí en Measure lo seleccionas y puedes agarrar el valor en cualquier punto que desees tomarlo, y aquí es donde se ve cómo cambia. Ahora, vamos también a tomar los valores promedios del componente principal, que es la resistencia. Vamos a darle a correr y vamos a tomar la corriente de la resistencia y el voltaje de la resistencia la vamos a añadir. Y aquí tenemos ambas como cruzan y vamos a tomar su voltaje, bueno, vamos a tomar sus valores promedio. Aquí utilizamos la tecla del promedio. Y aquí tenemos los dos valores promedios de la corriente y del voltaje de esta. De igual forma se puede tomar el punto que se desee, ya sea aquí o los extremos o cuando se juntan, pero aquí se puede tomar cualquier valor que se desee. Y de igual forma vamos a tomar algo muy importante también, que es la frecuencia. La frecuencia a la cual este componente principal, que es la resistencia, va, así que vamos a tomar el voltaje de la resistencia, vamos a añadirlo, tenemos la gráfica, vamos a seleccionar este botón que dice FFT, que es hacer pues el análisis de frecuencia, y aquí tenemos el pico de la resistencia y de esta forma podemos moverla para saber cuál es el valor de esta. En este caso, pues si queremos pico, aquí mismo lo tenemos y nos da la frecuencia a la cual esta pues se hizo o se sintonizó. Y pues esto sería todo por parte de este segundo circuito. Gracias. Bueno, en este momento vamos a ver lo que es el rectificador tipo puente. Aquí este es el rectificador tipo puente. El voltaje pico que le agregamos fue de 170, ya que al tener un voltaje eficaz de 120, la fórmula es que el voltaje RMS es igual a VM sobre raíz de 2. Entonces, al tener el 120 multiplicado por la raíz de 2, nos da un voltaje pico de 170 volts. Lo primero que tenemos que hacer es graficar el voltaje de entrada. Este es el voltaje de entrada. Lo graficamos, agregamos una pantalla, seguimos con el voltaje del transformador, seguimos con el voltaje del diodo, y para terminar, checamos los datos, también es la corriente en la entrada. Damos clic en el RMS y después de que se cumpla un periodo, obtenemos los datos. Aquí está el promedio y aquí está el RMS, que es el eficaz.
A continuación, graficaremos la corriente del diodo, el voltaje de la resistencia y la corriente de la resistencia. Aquí, al igual que el pasado, después de un periodo, sacamos el RMS. Sacamos el RMS y el promedio. Aquí ya nos lo da. Para terminar, vamos a checar el espectro de frecuencia, que el espectro de frecuencia se saca con el voltaje de la resistencia. Voltaje de la resistencia, aquí está. Damos clic aquí. Con este clic lo vamos a hacer un poquito más grande. Damos 2 veces clic aquí para sacar el horizontal y el vertical. Con este vamos a empezar a señalar el punto máximo, que es el pico. Aquí vamos a tener 1. Y aquí tenemos el segundo punto. Le damos clic en Measure. Y aquí vamos a tener los datos. Para sacar el otro pico, nada más buscamos y aquí está el otro pico. Eso sería todo de mi parte acerca de la práctica de rectificador tipo puente. Buenos días, mi nombre es José Alfredo y yo voy a explicar el circuito rectificador trifásico. Como se puede ver aquí, tenemos el circuito con una carga de resistencia inductor y con fuentes de voltaje de corriente alterna de 180 voltios pico con desfases de 0, 120 y 240 grados. Aquí utilizamos pruebas de corriente para poder calcular la corriente de salida de cada una de las fuentes. Y aquí colocamos pruebas de voltaje para calcular el voltaje en cada uno de estos diodos, una prueba de corriente para este diodo y finalmente una prueba de corriente y voltaje para analizar la carga. Vamos a empezar con graficando la corriente y el voltaje de salida. Aquí podemos ver cómo el voltaje pico es aproximadamente 300. Esto se debe a que el voltaje de las fuentes sería 311 voltios, menos estos 10 voltios, ya te da aproximadamente 301 voltios. Aquí podemos ver cómo aquí 301 voltios. Pues con esto mismo podemos calcular los valores de promedio y eficaces de la corriente de salida, la corriente en la carga y el voltaje en la carga. Después analizaremos la corriente en el diodo. Aquí podemos ver y de igual manera graficamos para calcular el voltaje y la corriente promedio y eficaz. La corriente promedio y eficaz. Después graficaremos todas las corrientes de entrada. Y aquí podemos ver cómo están desfasadas 120 grados. Primero sería verde aquí, lo rojo, azul, y luego aquí continuaría verde, solo que en la demo del programa solo se puede graficar hasta 10M. Después de esto, graficaremos de nuevo el voltaje en la carga. Y aquí, como podemos ver, de igual manera, pues están los 301 voltios. Y nos vamos al espectro de frecuencia. Aquí haremos zoom para poder calcular bien los 3 armónicos. Y utilizando de nuevo esto, lo colocaremos en el primer armónico y en el segundo armónico. Estos serían los valores de 13 voltios y 4.2.
Y finalmente el tercero, que sería de 2.45 voltios. Y eso sería todo para este circuito.